Creo que ya iniciamos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes en esta nueva sesión de un curso de milagros. Bienvenidos amigos en esta sala maravillosa que nos reúne todos los jueves, buscando encontrar respuestas para este caminar que estamos haciendo, que estamos recorriendo juntos. Qué rico saber que estamos unidos en este progreso hacia la mente milagrosa, hacia la mente sana. Y hoy precisamente en un curso de milagros estaba leyendo yo antes de empezar esta frase que nos dice Jesús. Recordemos que la voz que dictó este curso fue la voz de Jesús, según lo dicen las personas que escucharon este dictado y según la conjugación de muchas de las frases que aquí se presentan. Él, en su sabiduría total, nos quiso hacer un llamado para que recordemos todos sus mensajes, que los dejó como testimonios en su paso por la tierra. Sin embargo, nos quedamos, como lo dice un autor americano, adorando al mensajero y se nos olvidó el mensaje. Y ese es el trabajo que en textos como estos, en programas como estos, como un curso de milagros y muchos otros sistemas de entrenamiento mental, pues se está tratando de hacer, recordar las enseñanzas de Jesús, esa sabiduría total, esa que nos recuerda quiénes somos y nos aclara quiénes no somos en realidad. Así que bienvenidos todos entonces y empezamos con esta frase tan hermosa. Estamos estudiando esta parte de un curso de milagros que se trata de hacernos ver cuáles son las ilusiones del ego, ese sistema de pensamiento que nos confunde, que nos enreda, que nos hace vivir creyendo que somos este cuerpo y esta apariencia y esta identidad terrenal y física. Y la frase dice así, me encantó y la vamos a trabajar mucho esta noche. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. Esta frase a mí me parece que es un llamado totalmente claro, que es contundente y que te recuerda a ti y a mí que nosotros estamos en el camino en el cual nuestra mente y limpiarla es nuestro objetivo principal. Sanar a la mente quiere decir que nuestra mente de alguna manera no está sana, ¿verdad? Porque si necesitamos sanar a la mente es porque ahí hay algún vestigio de confusión, de caos, de información errada. ¿Y quién se ha encargado de que esa mente esté así? Bueno, primero nosotros mismos, porque un curso de milagros nos recuerda que somos los principales responsables de todo lo que le metemos a la mente, sembramos en ella, cultivamos en ella y seguimos alimentando en ella. Pero realmente lo hacemos porque estamos dotados de un sistema de pensamiento que es el ego, que es un sistema de pensamiento propio del cuerpo, esta estructura ósea, que nos permite percibir el mundo de afuera. Pero ese ego se cree totalmente autónomo, entonces él no cree que él le pertenece a una fabricación ilusoria de nuestra mente, sino él se cree completamente real y por eso nosotros creemos que este cuerpo pues es tan real y de hecho si yo me pellizco el brazo me duele, y entonces digo, ¿cómo me van a decir que esto no es real? Pero es que en nuestros sueños todo parece tan real y cuando nos despertamos decimos, oh, no era tan real, era un sueño, pero yo lo viví tremendamente, me levanté hasta sudando de la ansiedad que en el sueño yo tenía. Y esto es tal cual, es un paralelo completo, es Dios está queriéndonos decir que despertemos y que recordemos que el ego nos está dando es puras ilusiones, ilusiones fantasmales, monstruosas, trágicas, dolorosas en esta pesadilla y entonces que nos despertemos. Y no se trata de que al despertar la conciencia dejan de pasar cosas, sino que ya no las percibimos como el ego nos ha dicho que las percibamos. Por eso, maestros dedicados. Entonces, recordemos que la vez pasada hablábamos de que para ser maestro también se necesita ser aprendiz. De la misma manera que para dar ya estamos recibiendo, todos somos maestros y todos somos aprendices. Entonces, él nos habla de que nosotros podemos ser maestros si nos dedicamos a compartir su objetivo de sanar mentes. ¿Y por cuál mente vamos a empezar? Pues por la nuestra. No podemos sanar la mente de nadie más, pero sí podemos compartir nuestra sanación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá.
compartir esta sanación de nuestra mente que nos ha ido ayudando a sacar esa sanación, tanta carga que nos venía oprimiendo, que nos traía agachados, que nos traía con dolor, con incertidumbre, con sufrimiento. Dice Jesús que en este mundo no hay por qué tener tribulaciones. Imagínense eso, con estas noticias tan relocas que están pasando. Y dice, no, pues no hay por qué tener tribulaciones. Recuerda que yo he vencido al mundo. Y cuando Él habla de eso es, Él venció al mundo, Él estuvo siempre consciente del ser espiritual que Él era. Y Él no se dejó engañar por esas tribulaciones del mundo. Y estamos siempre en este tira y afloje, ¿no? En este cómo me repongo esta noticia tan fuerte, cómo no caigo en depresión o en tristeza o en dolor cuando las noticias que nos dan son tan trágicas y son tan dolorosas. Es muy difícil, pero Él venció al mundo y entonces siempre vamos a querer pensar qué haría Jesús en este caso. Me parece a mí que cuando hacemos esa pregunta, ¿a quién le escucho? ¿Al ego que me está diciendo que todo es terrible, que todo es dolor, que qué angustia? ¿O le escucho a la voz de Jesús que me habla desde el amor diciendo, no te preocupes, no te atribules por lo que está pasando en el mundo, porque yo, o sea, Él, que es el Espíritu junto con nosotros, o sea, tú también y yo también, hemos vencido al mundo, hemos vencido esta necesidad del mundo de angustiarnos y de atraparnos en su dolor y en su incertidumbre. Por eso vamos a mirar ahorita cuáles son esas series de inventos que el ego nos hace para ilusionarnos de que todo eso es verdad. Todo el mundo inventa un ego o todo el mundo cultiva un ego, eso está claro. De hecho, cuando yo me relaciono contigo como ser humano, la parte humana, yo me relaciono contigo normalmente y nos enseñaron a hacer eso, pues desde mi ego hacia tu ego. Pero tu ego, para mí, es lo que yo percibo que tú eres, no lo que tú eres, sino lo que yo percibo de ti. Si tú y yo nos llevamos bien, si tú y yo nos caemos bien, si tú y yo tenemos empatía y simpatía por algunas ideas y tenemos, ¿no?, la gracia de poder andar juntos, bueno, pues yo me relaciono con ese ego tuyo que mi percepción está interpretando como qué maravilloso ego es ese, qué maravillosa persona es Claudia, oh, maravillosa. Pero hay de que me digas que no estás de acuerdo conmigo en algo, o hay de que hagas algo que yo considero que es reprobable, reprochable, o hay de que no hagas lo que yo te digo que hagas y me llamas y me pides un consejo y cuando yo te lo doy al otro día veo que hiciste lo contrario. Entonces ahí ya me relaciono con tu ego, por eso que percibo que tú estás dejando de hacer, porque lo tomo personal, que ya no me estás teniendo en cuenta, que me llama a hacerme perder el tiempo por un consejo y ahora ya no lo hace. Entonces entra el juicio. Y ese juicio afecta totalmente mi percepción tuya. Entonces fíjense que no nos relacionamos ni siquiera de ego a ego, estamos relacionándonos con algo real, es con lo que cada uno percibe del otro y con lo que cada uno percibe de sí mismo. Estoy segura que lo que yo percibo en mí misma no es lo mismo que ustedes perciben de mí, porque eso es imposible, cada uno se inventa su propio ego y en ese mundo vive, en ese mundo de ego. Perdón, voy a apagar aquí mi WhatsApp porque me está ya interfiriendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el ego tiene como una serie de estrategias para confundirnos y esas se llaman las ilusiones del ego y él está siempre atento a darnos dosis de conocimiento, porque nos hace creer que Él es el que tiene el conocimiento. No, es que yo actué desde el raciocinio y entonces yo tenía mucho coraje, estaba indignada, pero yo lo hice muy sabiamente y les dije a esas personas tal cosa y yo salí como la heroína de la noche. Y resulta que es el ego tratando de alimentar en mí una prepotencia y una ilusión fantasiosa que no me acercó a esas personas, que me alejó, que las dejé sentadas con mi comentario y entonces salgo muy ufanada, pero ¿dónde está el amor ahí? ¿Dónde logré yo ahí que hubiera un abrazo, una sonrisa amorosa? ¿Dónde logré yo llevarle paz al corazón de esas personas? Entonces el ego nunca va a ser el buen consejero, pero está dotado de estrategias que nos hacen creer que, wow, hay que escucharle al ego. Por lo tanto, vamos a ver
cuáles son unas, no todas, porque este libro de 1500 páginas nos habla todo el tiempo de todas las cosas que el ego trata de enseñarnos. Pero resulta que el ego empieza a decirnos lo siguiente: esa rabia que tú sientes como un proceso doloroso, está bien que la sientas. Es más, exprésala, no te dejes. Entonces nos empieza a hacer ver como que nosotros somos muy importantes y el ego es lo más importante que tenemos. Entonces tú hiciste esto, entonces tengo mucha rabia, y entonces tú no hiciste esto, también tengo rabia, y entonces las cosas no me salieron bien y también tengo rabia. En este sentido somos como bebés. Yo creo que Dios nos ve así, como bebés, y Jesús nos dice: no seas como, sé como un niño, pero no seas inconsciente como el bebé. ¿Qué pasa con un bebé cuando tiene unas tijeras? Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse, ¿verdad? Dios nos está tratando de decir, y Jesús también: no usen ese cuchillo y esas tijeras de la rabia. Eso no te hace bien, eso te va a lastimar. Y nosotros gritamos como bebés. ¿Saben por qué? Porque amamos al ego todavía. Nos es muy difícil soltar esta necesidad de hacer que nuestro ego prevalezca en la forma como nos relacionamos en la vida, y sobre todo si yo desde mi ego me quiero relacionar con el tuyo. Siempre va a haber obviamente esa amenaza emocional que me va a separar de ti o me va a unir según las circunstancias. Por lo tanto, ese primer consejo que él hace es confundirnos, distraernos, esa era la palabra que estaba buscando, distraernos para que no nos demos cuenta de que estamos actuando como ese bebé que grita y llora porque le están quitando su juguete, el juguete al cual se ha pegado, y que son unas tijeras, y bueno, el daño que puede hacer un bebé es total. La rabia es el peor veneno que nos tomamos cada día, como si un cianuro, como que nos tomáramos cada día esperando que el otro se afecte, y los que nos estamos envenenando somos nosotros mismos. Por lo tanto, el ego maneja esa parte muy sutil y muy estratégicamente para que nosotros vayamos actuando con sus argumentos cuando nos relacionamos con los demás. También nos confunde porque nos hace ver que cuando nosotros damos, nos estamos privando de aquello que damos. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Ese también es una carta muy fuerte que usa el ego. Porque claro, en lo material y en este mundo nos enseñaron que no demos tanto porque nos quedamos sin nada, y de hecho lo que nosotros entregamos físicamente deja de ser nuestro. Y muchas veces lo que estamos haciendo es creyendo que la relación del dar es una transacción financiera o un negocio. Yo te doy algo para que tú me des algo a cambio. Y si no, yo siento la carencia y siento que me privé de algo, que realmente me privé de lo que acabo de entregarte. Pero resulta que según Jesús en un curso de milagros, dar y recibir es lo mismo. Dar sin expectativa, con la gratitud de poder dar, es exactamente lo que el ego no quiere que hagamos. Porque nos va a decir: pero usted sí es muy boba, ¿no? No le dan las gracias y sigue escuchando a la persona y sigue buscando a ver qué necesita, y esa persona tan ingrata, y a usted no la tiene en cuenta, o nunca le va a compensar lo que usted ha hecho, o hasta le pide un favor y no me lo hace. Claro, desde el punto de vista del ego, pues es muy natural que uno diga: sí, oye, me estoy portándome como una boba. Definitivamente, ¿hasta cuándo voy a seguir dando y dando y dando? Pero realmente, si tuviéramos claro este objetivo de sanar la mente, no estaríamos esperando nada a cambio. Simplemente damos, punto. Y agradecemos por hacerlo. Eso es lo más maravilloso. Doy gracias porque puedo dar. Y si yo puedo amarte, es porque tengo amor para darte. Y porque mientras más amor te doy, más amor recibo. Por lo tanto, ya el dar y recibir se convierte en una sola cosa. Estamos como tratando de quitarle al ego esa fuerza en esos mensajes que nos está dando tan estratégicamente y tan sutilmente. En ese tema del dar, hay algo ineludible para el ego, que es dar para obtener. Esa transacción de que hablábamos, dar para obtener. O sea, yo mejor te doy algo porque yo sé que después puedo necesitarte, y entonces tú me lo vas a devolver. O me lo vas a devolver como un favor, o vas a recordar que yo te estoy dando algo. ¿Qué tal que no diéramos
por obtener nada. ¿Qué tal que realmente entendiéramos este mensaje tan bonito y decir, bueno, yo tengo esto para dar, bueno, que lo tome el que lo tome? O sea, qué maravilloso, si mi gratitud es por poder hacerlo, no es por qué voy a obtener de esta transacción. El ego también nos enseña estratégica y sutilmente un concepto que se arraiga en nuestro subconsciente, que es la creencia en la escasez. O sea, no doy porque hay escasez, ahorremos porque todo es escaso, todo es poquito. Si yo doy ahora, mañana me arrepiento porque quizá no lo voy a tener. Entonces él juega con el tiempo para vendernos esta idea de la escasez. ¿Y qué es lo que está en amenaza cuando nosotros creemos tanto en la escasez? Está en amenaza nuestra confianza, nuestra certeza, la certeza total de que estamos haciendo lo correcto y de que el mañana ya vendrá, como lo decía Jesús en la Biblia, no aquí. O en el curso de Milagros creo que no he leído ese pasaje, cuando él decía, dejad a las aves del cielo, se preocupan de nutrirse por mañana. No, ellas viven el momento, ellas viven el ahora y no les falta nada. Y no está hablando obviamente de una nutrición física, está hablando de nuestra búsqueda emocional y espiritual para poder lograr saber que la cordura va a permanecer en nuestra mente, porque estamos en ese trabajo de sanarla. Y sí, también tiene un poco que ver con lo físico cuando nos apegamos tanto a los bienes que no queremos ceder ni un milímetro. Y yo pongo siempre el ejemplo del traje en el closet, ¿no? Allí donde en nuestro armario guardamos este traje tan maravilloso que me puse hace 14 años cuando tenía 10 kilos menos. Pero fue un traje que impactó tanto y en las fotos me veo tan preciosa que yo ese traje lo tengo ahí guardadito. Y a veces lo miro y lo desempolvo y hasta lo mando a la lavandería para que se le quite el olor a guardado. Pero hay de que alguien, una amiga o mi hermana o mi sobrina venga y me dice, ¡ay, tan bonito el vestido que tienes guardado ahí! ¿Me lo prestas? ¿Me lo puedo llevar y te lo traigo después de la fiesta que tengo el otro mes? Y de inmediato salta el ego y nos habla escasez, escasez, escasez. Si tú cedes esto, esta persona va a salir en las fotos preciosa y resulta que tú eras la preciosa en las fotos de hace 14 años. ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿no? Pero sentimos ese gusanito y esos deseos de decir, no, en realidad es que lo tengo ya ocupado para mañana. Y mentiras, ni siquiera nos habíamos acordado que el vestido estaba ahí. El ego nos vende sutilmente las ideas de la escasez. No entregues, te acabaron de dar 3 paquetes de leche y una incluso te la regalaron. Ay, no regales una porque ya te tienes que tomar las 3. Entonces nos aleja mucho de todos esos mensajes de Dios, de Jesús y de un curso de milagros y de la Biblia y de la teoría religiosa y filosófica del dar y la teoría también del compartir y de la compasión. Nos aleja bastante porque ya damos con miedo y cuando entregamos algo es como que lo perdimos. Y muchas veces nos vamos, y yo creo que a todos nos ha pasado, y vamos a ser sinceros que a todos nos ha pasado, nos vamos con la sensación de que yo para qué entregué esto, ay, yo lo entregué y ahora no me doy cuenta y ahora no sé qué. Mentiras, podemos vivir sin todo lo que hemos entregado. Pero obviamente el ego va a seguir haciendo su trabajo insistiéndonos. Por eso, cuando la frase con la que empezamos hoy nos dice maestros dedicados, no es que nos dediquemos a dar estas charlas, no es que nos dediquemos, esto lo hacemos, bueno, porque nos nace, porque queremos compartirlas, pero es que nos dediquemos a nosotros mismos, mantener nuestra mente sana, a la conciencia, a que el despertar de la conciencia sí sea una realidad en nosotros. Esa es la famosa dedicación. Entonces el estar alertas permanentemente es súper lindo porque después se vuelve un hábito de pensamiento, o sea, ya no es tan fácil que caigamos en esas ilusiones que el ego nos trata de dar. Sigue tu intuición, escucha tu voz interna, escúchate, volvemos a lo mismo, respira profundo, cierra los ojos, aíslate en el baño, aíslate en una terraza, mira por la ventana y escucha lo que tu corazón te dice, que le des a esa persona lo que tú tanto quieres ahí, que sí, que se lo des, que ella lo necesita, que sí, que aunque no te agradeció hace 5 años cuando le hiciste un favor y ahora sí vuelve y aparece, perfecto, ese es el amor incondicional, eso es lo que hacemos con Dios.
Eso es lo que Dios debe pensar de nosotros. Bueno, esta se le había olvidado totalmente que yo era el papá, pero ahora que tiene una necesidad y sí vuelve. ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? Generalmente oramos en angustia y me incluyo totalmente en ese hábito de orar cuando hay una necesidad. En que ahí sí oramos con más devoción y además oramos con lista de peticiones. Pero no estamos conscientes de que la vida misma es una oración permanente. Nuestra sonrisa, nuestro abrazo, nuestra abstenernos de hacer cosas que nos van a envenenar el alma es una oración permanente. La gratitud es una oración permanente. No estamos conscientes de eso, porque escuchamos estos gritos del ego que nos mantienen confundidos. Lo otro que el ego nos vive enseñando es a compararnos, porque el ego vive literalmente a base de comparaciones. Vive literalmente a base de comparaciones, o sea, mi autoestima se basa en depende cómo tú me tratas, lo que me has enseñado, cómo me has influenciado, lo que los otros me dicen, y claro, lo alimento desde el ego, obvio. Entonces hay personas que por muchos años quizá hemos tenido la autoestima demasiado alta y antes nos toca trabajar para quitarle un poquito de perfil a esa autoestima tan intensa. Y hay personas que no tienen autoestima, que dependen totalmente de los demás. En los dos casos hay una dependencia de lo que aprueben los demás, de lo que opinen los demás, de lo que digan los demás. Bien pueden ser los padres, los hermanos, la pareja, los compañeros, los que nos escuchan, los que nos ven, no importa, los demás. Entonces, para el ego es muy importante estarse comparando. Y resulta que cuando hay una situación que nos llama a la igualdad ya no nos gusta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que entonces es un llamado a la humildad. Cuando él en el curso nos dice que todos somos aprendices y todos somos maestros, ese es un llamado a la igualdad. Ahí se caen las comparaciones. Ahí yo no me puedo sentir maestra de ninguno de ustedes, que ninguno es aprendiz. Ustedes son mis maestros y yo soy su aprendiz, y todos somos aprendices de cada uno de ustedes y de nosotros, y todos somos maestros también a la vez. Entonces ahí hay como lo mismo que el dar y el recibir, ser maestro y ser aprendiz se vuelve prácticamente lo mismo. Entonces se nos quitan esas jerarquías y esas actitudes egoístas, egoísticas, egocéntricas, ególatras, de compararnos con los demás para alimentar nuestro ego y vivir de esa comparación. Pero el ego sí sobrevive básicamente a punta de comparaciones. No hay nada que cuestionarle a esta frase, me parece demasiado importante. Y además el ego piensa que él tiene que ratificarse a sí mismo a través de mantener controlados los egos de los demás. Entonces es una lucha permanente de este ego por lucir, por brillar, por esconderse también, ¿no? Por atacar, por defenderse atacando, por opinar y entonces salir siempre ganando las discusiones, o por criticar siempre y juzgar. Entonces le quitamos valor a lo que el otro está haciendo. Busquemos a ver de qué la podemos criticar para decir, ay no, tan bonito que habla, ¿no? Y cómo actúa de bien. Pero ustedes sí se dieron cuenta de este lunar y de esta forma, la voz, el tono de voz. Ustedes no se fijaron en cómo estaba hoy, no sé qué. ¿Sí vieron cómo saludó de mal? O sea, siempre con ese afán de quitar el mérito del ego del otro, o de la representación del otro, más bien del rol del otro, para poderse establecer esa comparación que al ego le encanta y poder nosotros darnos valía y poder quitarle de pronto un poco la comodidad al otro de ser como él es, porque nos molesta, nos incomoda, nos molesta. Entonces el ego maneja todo esto de una manera, vuelvo y digo, muy sutil. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Pues quitándole la careta al ego para poderlo descubrir. Es importante que recordemos que el ego, amigos, es como un niño pequeñito lleno de pataletas a todas horas y de estrategias. Qué bueno abrazar a nuestro ego para poderlo controlar. Qué bueno abrazarlo, porque sin ego no podríamos relacionarnos ni con nombre, ni con apariencia, ni con nacionalidad, y cómo nos relacionamos aquí estas 20 personas en esta sala, ¿verdad?
Pero cuando el ego empieza a creerse todo esto que estamos hablando hoy, y cuando lo dejamos sin control, ahí está donde está el problema. Entonces ahí toca cogerlo como el niño pequeñito lleno de pataleta y mantenerlo calladito, mantenerlo lo más desinfladito que podamos. Yo asimilo el ego, amigos, como un globo. Imaginémonos el ego como un globo. Cuando nosotros nacemos y vamos creciendo, ese globito todavía no está tan grande. Sí, quizá proporcional a la edad, de pronto sí puede ser muy grande. Los bebés que ya se vuelven pues los que mandan en la casa siendo bebés, que todo el mundo hace lo que el bebé diga, que el bebé hace y todos salen volados, ese ego empieza a crecer y a inflarse. Lo más interesante es que la vida, y esta frase yo la tengo en mi libro de Todo lo que quiero es paz, está llena de alfileres. La vida es un camino lleno de alfileres. La vida tiene rosas, pero esas rosas tienen espinas. Y adivinen qué hacen los alfileres y las espinas de las rosas. Van pinchando al ego, lo van desinflando a ese globito, lo van desinflando. Lo grave está en que nos volvamos tan inconscientes que lo dejamos inflar a su antojo y cada alfilerazo cada vez va a ser más doloroso. Porque mientras más subimos, más dura es la caída. Entonces, mantener ese globito bajo control no quiere decir desinflarlo totalmente, ojo, no quiere decir como estructura humana, quitarnos ni el nombre, ni el apellido, ni la nacionalidad, ni los gustos, ni me gusta la comida chilena o la puertorriqueña y entonces me visto de esta manera. No, no se trata de eso, se trata de no permitir que Él sea el que nos confunda con estas ilusiones y entonces así mantenemos ese globito más controlado y entonces no nos tapa la visión de sanar a nuestra mente, porque entonces ya nuestra mente no va a estar confusa, porque ya ese eguito que lo tenemos tan controlado no puede hablar tan estridentemente. Mientras más grande el ego, acordémonos, las emociones son más extremas, se salen del umbral de la conciencia. ¿Se acuerdan, Julio, del gráfico que hicimos? Que realmente es eso, es mantener el ego, mantenerlo, consentirlo también, por supuesto que sí, pero con esta intención de que no venga ese ego ahora a venir a confundir a mi mente, porque mi mente está ya muy clara y yo estoy muy alerta, mi conciencia ha despertado. Bien, entonces seguimos. ¿Qué más nos dice el ego? El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Claro, el ego nos dice, tú eres un cuerpo, es mentira, tú no eres ningún ser espiritual, tú eres ese cuerpo. O sea, mira a ver cómo te defiendes en esta vida corporal con tu cuerpo. Y por eso es que nos vive confundiendo, porque la mente dice, bueno, al fin, ¿qué soy? Soy ser espiritual, como dice Luz Amparo, que allá hay que me meta en el recuerdo de Dios, pero mire, este cuerpo, pues aquí tengo hambre y entonces este señor vino y me gritó y ahora lo voy a gritar más duro, al fin, ¿qué soy? Pobremente, ahí es donde necesitamos sanar la mente no es que esté enferma, realmente enferma, es que nosotros le ponemos de todo para que la mente se sienta confundida, en caos y por lo tanto viene la enfermedad, que no es necesariamente corporal y física solamente, sino también mental. Nunca espiritual. Ojo con esto. Yo tenía una frase que decía, mi alma está triste. Y resulta que la tristeza no es una emoción espiritual. Entonces he procurado ir cambiando esas expresiones. Es distinto a decir estoy triste. Estoy triste quiere decir mi emoción de esta estructura humana, mi emoción humana, es hoy la tristeza, estoy sintiendo tristeza, pero mi espíritu es intocable, mi espíritu es perfecto, mi inocencia sigue siendo pura y la misma. No se puede cambiar aquello que es, el amor es intocable, el amor no puede ser amenazado por una emoción de tristeza. Lo que nosotros, tú y yo somos ese ser espiritual, ese amor incondicional. Por lo tanto, mi alma no está triste. Yo estoy triste, yo ser humano siento tristeza y el alma viene a hablarme y a decirme, bueno, llora, tranquila, ya te vas a calmar, pero recuerda que tú eres ese ser maravilloso y en tu alma está el júbilo, está la inocencia, está el perdón, está el amor. Deja que la tristeza fluya, vívela,
No se trata de negar las emociones, pero no le permitas a esa tristeza deprimirte tanto que se salga de ese umbral de la conciencia, porque ahí la mente, volvemos a lo mismo, sigue confundida. Bueno, lo otro que también el ego maneja muy bien son las alianzas. Las alianzas. Nos aliamos con otros egos para seguir retroalimentándonos de lo mismo que nuestro ego quiere escuchar. Entonces armamos grupos. Entonces somos como bandos, ¿no? Bandos. Entonces este es mi bando político, este es mi bando religioso, este es mi bando económico, este es mi bando de mi familia. Y cuando oramos, nos estamos equivocando, porque siempre pedimos, ¿qué pedimos? Ay, Diosito, protege a mis hijos, protege a los míos, a los que yo amo. Espérate un minuto, ¿y los demás qué? ¿Los demás no son seres de amor incondicional como tú y como yo? ¿Por qué en la oración partimos por excluir a los demás? Es porque el ego siempre busca alianzas. Entonces, claro, yo voy a pedir por aquellos con los que estoy aliado, que son, pues, mi familia. Esa es la primera, ¿no? Esa es la primera prueba de la condicionalidad del amor, que nos decimos, no, yo amo incondicionalmente a mi hijo. Espérate, tú no lo amas incondicionalmente, porque si haces todo por él, no quiere decir que sea incondicional, es porque él es tu hijo. ¿Serías capaz de hacer lo mismo por alguien que no sea tu hijo? Entonces Dios, desde su concepto, desde su esencia maravillosa, que es el amor incondicional, sí nos ama sin condiciones, a ti, a mí y a todos. En ese sentir, si fluyéramos, estaríamos conscientes de que en nuestra oración podemos orar por aquel que más daño le está haciendo a la humanidad, por aquel que está confundiendo a los débiles, que está abusando de aquel que es vulnerable. Oraríamos por esas mentes para que sanen. Por eso una de las oraciones que más necesita el universo en este momento es la sanación de las mentes. Que haya sanación. Pues sí, yo quiero pedir por el bienestar y las bendiciones y ojalá que pase el hambre y que pase la injusticia. Claro que quiero. Pero en realidad, ¿qué va a solucionarse en la humanidad si seguimos con las mentes enfermas? Más bien, para yo acortar el camino de tanta pedidera, más bien voy directo y digo, bueno, Diosito, estamos como en mucha locura. Creo que la mente de todos está muy enferma, incluyendo la mía. ¿Por qué no trabajamos en esto? Yo quiero la sanación de las mentes del mundo. Yo quiero la sanación de la mente de todos. Y la forma más fácil de la sanación de la mente de todos es la sanación de la mente universal, porque recordemos que somos una mente. Entonces, de esa manera estamos trascendiendo nuestra oración, a dejarla de ser solo por necesidades físicas para que sean de verdad, la sanación de ese nivel que nos hace libres, porque cuando la mente está sana es cuando realmente recobramos la libertad que el ego no quiere que encontremos, porque el ego nos quiere seguir manteniendo presos de este cuerpo, porque para él el cuerpo es su hogar, o sea, sin cuerpo no hay ego. Olvidémonos, el día que nos vamos, el ego dejó de existir, el ego no tiene cabida en el mundo espiritual, la oscuridad no tiene cabida en el mundo de la luz. O vivimos en el mundo del ego o vivimos en el mundo del amor. Cada uno decide, pero recordemos que ese ego, esa oscuridad, se disipa cuando se enciende la luz. ¿Por qué tenemos que esperar a la muerte corporal para eso? ¿Por qué no podemos desde ya activar esa conciencia y ver la vida de otra manera, activando obviamente nuestra visión espiritual, que es la que hace que no nos dejemos ya confundir por el ego? Cuando vamos avanzando, ya empezamos a entender que el ego pone en tela de juicio todo lo que empezamos a pensar. Claro, el ego nos va a estar contradiciendo. No, por ahí no es. No, tú vuelves otra vez con tu sonrisa. No, ponte brava, enójate, dile así, Yo me imagino el ego allá haciendo fuerza por dentro. Y cuando uno está alerta, cuando uno está dispuesto a ser ese maestro dedicado a sanar la mente, entonces ya uno ve las pujas del ego y le da risa y dice, este globito está ahí que se quiere inflar, pero yo no le pongo atención. No me hablen ahorita de esto, y caemos en cuenta. Ahora, recordemos que mientras tengamos cuerpo y tengamos ego, vamos a seguirnos equivocando, y eso es muy humano, muy natural. El tema no es no caerse o no equivocarse, el tema es tomar conciencia y caer en cuenta de inmediato y decir, lo que acabo de hacer, no, espérate, yo mejor me devuelvo, o ya tenía, una de las cosas que
perdón, que me encanta de los textos electrónicos es que tú puedes escribir el larguero y repasarlo antes de mandarlo. Pensar 1, 2, 3 veces antes de decir send, envía. Uf, ¿por qué? Porque podemos repasar las emociones que van a suceder en esa otra persona y en uno mismo o en nuestra relación y en nuestra forma de relacionarnos antes de hacer el envío de ese texto. Bueno, lo estoy poniendo como ejemplo porque es algo que tengo en este momento en mis textos de borrador y no lo he querido mandar, porque no quiero un conflicto. Entonces, lo escribí en un momento emocional, lo reconozco por algo de mi empresa. Y cuando ya lo escribí, lo tenía como listo y empiezo a leerlo en voz alta, dije, no, aquí falta gratitud, aquí falta amor, aquí falta recordar, agradecer, aquí falta considerar a quien va a leer esto. Quizá esa persona está pasando un momento difícil, quizá su respuesta es porque esa es la manera como él está viendo el mundo, es el ego de él que se está bastante inflado, pero el mío se me está inflando ahorita más con esta respuesta. Ah, no, yo no voy a mandar esto. Entonces me sirvió de terapia para sacar la emoción, como que, como si ya lo hubiera mandado, y dije, bueno, ya, hagamos de cuenta que ya lo mandé, y me voy a desentender de ese texto, y miren, segurísimo que cuando esa emoción está calmada, y tú vuelves a leer, te pasa lo que a mí. La volví a leer y dije, no, menos mal que no lo mandé. Auxilio, aquí lo que voy a armar es tremendo conflicto con una persona que no quiero tener conflictos, que es muy fácil con esa persona tener conflictos. Y no lo mandé. Y ahí está, en mi bandeja de borradores, para ser reescrito. Es más, pienso borrarlo y volverlo a escribir después de esta sesión de amor incondicional, porque creo que ya va a ser muy diferente. Ya voy a empezar ese reclamo, esa molestia que yo tenía, más bien agradeciendo. Voy a agradecer. Y me parece que la gratitud nos pone ya en ventaja ante el ego. Ya le evita a ese ego seguirse inflando. Y yo creo que ese es el mejor consejero que podemos hacer. Por eso Jesús nos dice que tengamos en cuenta que el que tiene oídos para oír, que oiga, y los ojos para ver, que vea. Y esto es eso. Entonces, eso amo de la parte de los WhatsApps o de los correos electrónicos, que nos da un compás de espera. Y en ese sentido es como un llamado también a no ser tan reactivos con esos sistemas de comunicación, porque ponen algo en un chat y de inmediato saltamos a contestar, y a veces esa respuesta no trae armonía, y esa respuesta trae malentendidos, y a lo mejor mucha gente incluso deja de hablarse. A mí hace poco me pusieron una respuesta un poquito fuerte en algo que publiqué en Facebook, y tuve que respirar profundo, y dije, bueno, esta persona que me está poniendo esto en Facebook podría haberlo hecho en privado, y no hacerlo como en público, porque mis Facebook todos son públicos, yo no tengo Facebook privado, porque lo mío pues son mensajes casi siempre, reflexiones, y me interesa mientras a más gente le llegue mejor. Y entonces no contesté el comentario, lo pensé muchísimo antes de contestar. Yo ya estaba juzgando a la persona, ¿por qué no me dice esto en privado? Yo lo hubiera dicho en privado, pensé. Y dije, no, yo tengo que enfrentar esto amorosamente. Y lo voy a contestar en la parte donde me lo pusieron, está bien. Y lo contesté, gracias a Dios, con calma emocional. O sea, repito, ya no soy la reactiva que era, Julio. yo era una chispita, porque además soy hiperactiva, ¿no? Entonces yo reacciono muy rápido a las cosas y me encanta la rapidez, y entonces era todo así, y eso me trajo muchos problemas en la vida, muchos problemas, y más que problemas, muchos monstruos y fantasmas, cuando las relaciones se deterioraban tan fácilmente. Cuando ya veía yo que la gente pues como que no era sincera conmigo y todo, era yo misma creando todo eso. Desde que empecé a razonar y a no escucharle estos malos consejos al ego, tomo el tiempo y espero que llegue la calma. Buen consejero es la calma, es el mejor consejero de todos, porque ya la emoción se ha calmado y ya la situación se ha enfriado un poquitico. No contestes emocionalmente, de la misma manera que ya he aprendido, no tomes decisiones emocionales, no digas un sí o un no emocional, porque generalmente vas a estar equivocándote. Bien, también, y ya casi vamos a terminar esta sesión, el ego nos vive hablando muchísimo del amor propio.
Pero es que el amor propio es un concepto que es muy ilusorio y muy peligroso a la vez. No quiere decir no te ames, ámate a ti mismo, por supuesto que sí, pero ámate en la dimensión del amor incondicional, no en el amor egoísta, vanidoso, ostentoso, prepotente, que te hace luchar con los demás, con esa raqueta que hemos hablado, que es el ego para dar raquetazos a todas horas. Que el amor propio no nos confunda, entonces él nos trata de ilusionar con que el ego, perdón, con que el amor propio es nuestra mejor herramienta. Craso error, sí tengo que defender mi honra, sí mi dignidad, yo no quiero que nadie me abuse, por supuesto que no voy a permitir abusos y atropellos, por supuesto que no, pero ¿cómo tú estableces ese amor propio? ¿Lo estableces desde la rabia y la defensa y el ataque o lo estableces desde el amor que te tienes a ti mismo y que le debes a los demás? ¿Qué haces para evitar el conflicto? ¿Estableces un amor propio de qué manera? El ego no es amigo de evitar los conflictos, al ego le encanta el conflicto. Es más, se nutre del conflicto. Mientras más conflicto hay, él más busca razones para seguirse inflando y alejándote a ti, a tu mente de la sanación o de la sanidad que estamos buscando tener, alejándonos del recuerdo de Dios. Recordemos que una mente sana es donde vive claramente y sin ninguna confusión y con toda nitidez el recuerdo de Dios, del cual formamos parte. Bien, y ya para terminar, para el ego no existe ninguna posibilidad de relacionarse sin el juicio. Esa es una carta que él juega a todas horas, el juicio. Juzga, 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 juzga. No le hagas caso a Jesús que dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. No, 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 juzga. Porque de ese juicio depende tu percepción y tu percepción no se equivoca, Luz Amparo. Tú eres infalible en tu percepción. Mentiras, nos equivocamos demasiado. Percibimos lo que nos conviene, percibimos a conveniencia. Y eso es un consejo muy, muy fuerte del ego, porque juzgamos para podernos relacionar con los demás. No juzgar es muy difícil. Yo no creo que haya un solo ser humano que pueda tener esa capacidad de Jesús de no juzgar. Pero no se trata de ser perfectos, repetimos, y más bien de regresar a la hora de las 12:05. Volvemos al reloj de las 12. No vivir en la 1:45 ni en las 6 de la tarde, tratar de estar siempre en las 12 en punto, que no lo vamos a lograr nunca, eso está muy bien, pero hacer que esta percepción que enjuicia tanto se acerque cada vez más a la percepción inocente, que es allí donde pudimos como bebés o como niños relacionarnos con los demás desde el amor incondicional que realmente somos, porque todavía no había raciocinio, porque todavía no había capacidad de juicio, porque había más naturalidad, vivir el aquí y el ahora, que es lo que hace el bebé y lo que hace el niño. Bien, entonces hemos seguido estos preceptos esta noche para recordar que nuestro objetivo con un curso de milagros es tratar de mantener esta mentalidad recta, mentalidad milagrosa, esa mentalidad que no nos permite salirnos de un umbral emocional y nos ayuda a vivir la vida que estamos viviendo tan distorsionante y a veces también tan estresante, de otra manera, que no nos atribulemos por las noticias. Es más, las noticias me ponen nervioso, no escucho más noticias, y no quiere decir negar lo que está pasando en otras partes, pero sí quiere decir, si mi paz mental depende de eso, yo no quiero eso. Que me cuenten los amigos en los comentarios, está bien, pero voy a tratar de no involucrarme con lo que pasó en Beirut, que es terrible. Pero yo lo único que puedo hacer es enviarle amor incondicional a todas esas personas y pedir que todo eso sea para algo positivo que el universo, que la humanidad tiene que aprender. Y de la misma manera todos estos eventos que están sucediendo muchos. Noticias de muertes, fuerte. Noticias de tipo, digamos que socioeconómico y sociopolítico, fuertes. Noticias de confusión, totales. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con esos noticieros prendidos? Ayer me llamó una escritora que no vive acá en Estados Unidos, vive en otro país, y estaba muy triste, y bueno, por eso tomé su llamada, porque le escuché como sí, muy triste. Entonces estuvimos hablando, la llamé, y me contó que su esposo está en el hospital psiquiátrico en este momento, preso de la depresión.
producto de la depresión. Entonces estuvimos hablando y lo más triste es que llegamos ella llegó solita a su conclusión de que fue ella misma la que ocasionó en su esposo esta ansiedad tan terrible, porque ella misma prendía la televisión a las 6 de la mañana, que se levantaban a tomar el café, iban a caminar y cuando llegaban ella lo primero, mira que mataron, mira que secuestraron, mira que las manifestaciones, mira que el virus, mira que 1000, mira que 500, mira. Ese señor no soportó la presión tan fuerte que el exceso de información, sobre todo negativa, que los medios están abundantemente transmitiendo a todas horas, nos hace. Ese señor no estaba preparado para eso, él estaba preparado para vivir este encierro en paz con su esposita y poder salir a caminar por el jardincito y tomarse un cafecito y ver películas bonitas. ¿Para qué? Si ya estamos retirándonos, o sea, ¿cuáles las ganas aquí de estar enterados de íntegro todo cuando no vamos a hacer nada por cambiarlo? No podemos. Pero sí siempre en la conciencia de que de nuestra paz espiritual y de nuestra calma y de nuestra paz mental depende la armonía de las relaciones que tengamos con los demás. Y este pobre hombre está ya en psiquiatría, trató de suicidarse porque no soportó. ¿Qué hacer con tanta tribulación de esta vida y de estas noticias y de todo esto que está pasando? En este instante estamos aquí conversando, tú y yo, y hay miles de sucesos terribles, tremendos, espantosos que están sucediendo. ¿Qué hacemos con ellos? Tú y yo podemos controlarlos, pero también a la vez hay millones y trillones infinitos de sucesos buenos y maravillosos que también están sucediendo. Entonces, lo que nos corresponde es lo que podamos tú y yo controlar y agradecer el poderlo hacer desde la conciencia, de pedir una sanación a la mente universal y de pedir el despertar de la conciencia, que es en últimas el propósito de este curso, el despertar de tu conciencia, de mi conciencia, para que entre todos vayamos conformando la masa crítica de la conciencia de la humanidad, que es lo que más estamos necesitando. Entonces, no nos dejemos confundir. Vamos a decirle no a la depresión y a la ansiedad, vamos a tratar de aplicar todos estos mensajes que estamos recibiendo en este día para no hacerle caso a un ego que nos está tratando de manipular a través de todo eso y nos va a tratar siempre. La vida va a seguir siendo este conjunto de sucesos, pero vamos a verla de otra manera. Vamos a pensar, no me vas a engañar con todo esto que estoy viendo y sucediendo, para que a mí se me olvide que mi mente tiene derecho a estar sana, porque yo soy percepción inocente, amor incondicional. Bueno, hemos llegado ya al final de la reunión del día de hoy en el tema que nos ocupa con las ilusiones del ego. Hay muchas más ilusiones que el ego nos va a seguir transmitiendo, vamos a verlas en una próxima oportunidad y por ahora pues me voy a despedir acá de mi plataforma Facebook, donde estoy voy a saludar a Carolina, tan linda Carolina, un abrazote amiga, gracias por estar aquí escuchándonos. Raiza López, Thaís Navarrete, muchísimas gracias Thaís, qué bella. El amor propio que no es humilde y no oye a otros. Sí, tienes razón, porque es que ahí es donde podemos establecer si viene ese concepto ilusorio del ego o si es un concepto realmente de amor propio, de valía propia, espiritual y humilde, escuchando a los demás como tú dices. Muchas gracias. Caro Estrada, que nos dice que bueno, qué rico que estés escuchando estas lecciones, Caro, me encanta. Me despido de ustedes acá en la plataforma. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves por este mismo canal. Muchas